Bienvenidos todos a este nuevo espacio en MedTips. Este es un pedido muy especial que ya me lo venían haciendo en varias ocasiones. Cómo sobrevivir a los exámenes, cómo estudiar, y así surgió este tema de hoy que nos une: manual de supervivencia a un med student. Bueno, quien les habla nuevamente, yo, Sofía Alvarenga Giosa. Para que me conozcan un poquito antes de iniciar, quiero recordarles que no olviden seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. En Twitter me pueden encontrar como Smack1222 y en Facebook como mi página oficial de MedTips, donde trato de subir contenido regularmente para poder seguir compartiendo con ustedes conocimientos académicos del área médica. Entonces, ¿quién soy? Aquí tienen una foto mía un poco producida, realmente no siempre me veo así, pero hay que darle un poquito de alegría a la vida. Bueno, actualmente estoy cursando el 5º año en la Universidad Católica. Aquí tienen mi dirección de Skype, nuevamente las redes sociales donde pueden encontrarme, y mi número de contacto personal para cualquier duda que tengan respecto a lo que estén interesados, sea el área médica, cómo hacer resúmenes, ya que estos materiales que voy a brindarles ahora realmente puede ser de utilidad no solamente para estudiantes de medicina, sino en general. Bueno, para seguir avanzando, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? La organización del estudio. Como traté de reducir acá al máximo posible las ideas, cuando hablamos de nuestra educación, realmente es un compromiso, pero sobre todo un desafío. Es muy común que nos sintamos superados por un examen, que no sepamos cómo comenzar a estudiar, cómo hacer nuestros resúmenes. Entonces aquí quiero dejar los principales puntos que debemos considerar para poder planificar nuestros estudios y que por sobre todo sean más efectivos posible. Punto número 1: ambientes distractores. ¿Por qué toqué este tema? Porque regularmente a veces pensamos que solo basta concentrarnos a estudiar y en realidad no es así. Existe una serie de factores que tenemos que considerar, y lo primero justamente es el ambiente. Un ambiente que esté con buena iluminación, en donde tengamos los dispositivos necesarios para poder estudiar, por ejemplo nuestra notebook o los libros, o depende de cómo tú prefieras estudiar. También es importante que sea un ambiente ordenado, un ambiente ameno. A mí me encanta tener plantitas, pero por sobre todo el orden. Antes de empezar a estudiar, generalmente siempre prefiero tener a mi disposición plantitas, o que todo esté bien ordenado, tanto los lápices, los resaltadores. Entonces es bueno que tengamos un ambiente en donde nuestra mente también se sienta conforme, y por sobre todo nosotros mismos a la hora de empezar a estudiar. Bueno, puse la música porque así como algunos prefieren también estudiar en silencio, hay mucha gente que prefiere escuchar música para ordenar su idea. Entonces en lo que sería en cuanto al ambiente, es bastante personalizado, depende de cada uno, y por sobre todo de cómo te sientas más conforme a la hora de realizar tus estudios. Bueno, con los distractores, el principal distractor que yo creo que a la mayoría de los estudiantes nos pasa es el teléfono celular. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que nuestro teléfono no nos quite más tiempo de lo necesario? Existen varias técnicas que voy a mencionar más adelante, pero existen aplicaciones que nos pueden ayudar, que es justamente la que quedó resaltada durante toda la exposición. Y uso la primera más que nada, que es Forest, y también está la otra que es Spacebook. Forest es muy lindo porque básicamente es como un temporizador en donde vos programas tu tiempo, en donde sería un tiempo de estudio al máximo, y la aplicación te permite, a medida que vos vas realizando ese tiempo de estudio, como pueden visualizar en la pantalla, te permite plantar un arbolito. Y es bastante relajante, y además la aplicación en sí tiene la oportunidad de que con cierta cantidad de plantitas, no solo arbolitos, también existen otras plantitas que pueden plantar, tú puedes luego
plantar árboles reales. Entonces recomiendo mucho la primera aplicación, es bastante útil, la descarga es gratuita y les puede servir para iniciar un poco de disciplina de cómo organizarse para poder dejar un poquito el celular de lado. Entonces, algo interesante también a recordar, más que nada, es que es muy importante que tengamos un calendario académico, que sería más bien una visualización general de nuestras actividades, en donde podamos tener ya planificados los exámenes más cercanos y que podamos justamente cronometrar, organizar esos exámenes de manera que nos dé el tiempo ideal para poder inclusive realizar un repaso, que en lo que mi experiencia me determina es que unos 2 a 3 días para un repaso así general global realmente es lo que te permite afianzar la memoria, porque realmente esa es la parte más difícil cuando estudiamos, los conceptos que nos exigen memoria. Entonces un calendario académico te da una visión general de los exámenes o actividades extras, por ejemplo, quedaste en comer con un amigo tal fecha, entonces haces que las fechas no coincidan, por ejemplo, con un examen que esté previo o muy cercano. Aquí dejé una muestra de cómo preparo los calendarios para cada mes. Esto lo pueden descargar de internet, hay muchísimas páginas, inclusive hay varias agendas que vienen con su planificación mensual, en donde pueden agregar la fecha del examen más próximo, como aquí dije, justamente el 24 hipotéticamente, realmente no, pero un examen por ejemplo. Lo pueden resaltar con diferentes colores de acuerdo a la materia, así si tuvieran trabajos prácticos también lo pueden resaltar con diferentes colores. También pueden agregar observaciones generales como pendientes que tengan o alguna actividad extracurricular de lo académico que necesiten cumplir, y eso ya queda al criterio de cada uno cómo decorar su calendario o cómo distribuir sus actividades. Lo que de verdad les sería muy útil en cuanto a la planificación de los calendarios académicos es establecer días de estudio de acuerdo a la cercanía del examen. Es decir, si tengo un examen en 10 días, tratar de dividir esos 10 días para estudiar una unidad por día. Eso ya también uno lo organiza de acuerdo a la rapidez con la que lee y resume los contenidos. Esta técnica la aprendí en un curso que es bastante conocida, pero realmente es muy útil, solo que requiere bastante disciplina, pero como todo lo que iniciamos, todos los hábitos generalmente al principio son difíciles, pero luego se puede. La técnica de Pomodoro, que aquí en 5 pasos lo podemos resumir. Lo primero es decir que vamos a hacer, quiero estudiar esta materia. Se programa un Pomodoro, que sería un reloj, básicamente una alarma, con un lapso de 25 minutos. 25 minutos de trabajo intenso. Suena la alarma, se descansa 5 minutos. Con un ciclo de 4 pomodoros, es decir, 25 minutos 4 veces, que lo cumpliste adecuadamente, te tomas un descanso de 20 a 30 minutos. De esa manera puedes efectivizar tu tiempo de estudio. Entonces, algo que me preguntan mucho, ya que saben que mi técnica de estudio es hacer resúmenes. En realidad, existen diversas técnicas de estudio. Hacer resúmenes, sea a mano o sea en la computadora, no es la única forma de aprender. Hay gente que simplemente leyendo aprende muy bien, que tomando el libro y resaltando de verdad puede fijar los conocimientos. Otra técnica que vi bastante de mucha utilidad para algunos es tras lo subrayado, hacen apuntes al margen, preguntas que hizo el docente, preguntas que se hacen ellos y luego su repaso incluye leer lo que subrayaron. Personalmente, esa técnica de estudio para mí no es útil. Por eso siempre digo que cada uno tiene que descubrir su técnica de estudio. Si es que los resúmenes son tu técnica de estudio, es un trabajo muy intenso y sacrificado, porque hacer resúmenes lleva su tiempo. Entonces yo les recomiendo que cuando planifiques tu estudio,
lo hagas con mucha anticipación, porque un resumen te puede llevar en 1 a 2, 3 días, si es que lo haces de repente de manera relajada. Entonces te convendría realmente distribuir tu tiempo al máximo. Pero esta no es la única técnica de estudio en realidad. Entonces, ¿cómo podemos agilizar nuestros estudios? Y esto es un método que lo leí justamente en un curso que había hecho, que es el método PQRST. Bueno, suena como un electrocardiograma, pero bueno, no es así. Entonces, ¿de dónde viene? Las siglas vienen justamente de la previsualización, de preguntar, leer, resumir y test, pero del inglés. Entonces, este método es el que yo más suelo usar porque de verdad es bastante efectivo, y lo dejo aquí porque la gente normalmente cree que el método de estudio más eficaz es sentarte a leer el contenido así a secas y empezar a transcribir lo que estás leyendo. Sí es útil, yo creo que ningún método de estudio de verdad no tenga utilidad, pero cada uno debe descubrir lo que le es de verdad efectivo a la hora de estudiar. El método PQRST, empezamos por el punto 0 y puse 0 porque es para mí el más difícil de cumplir, que es la previsualización. Acá lo que nosotros hacemos, el estudiante observa el tema, revisa los títulos principales, los puntos clave y los subtítulos para tratar de hacer un esqueleto. En teoría, esto se debería hacer antes del desarrollo de la clase, por ejemplo, dada por el docente. Entonces, cuando el docente desarrolla el contenido, vos tenés una idea general que probablemente no entiendas del todo, pero al menos tenés los títulos generales, que cuando el docente mencione ese título, entonces tú puedas prestar atención y puedas hacer los apuntes relacionados a ese tema, ya que es probable que sea un tema más importante, un tema que se va a finalmente preguntar en el examen. La riqueza de este método es que justamente está pensado para los temas que se evalúan con mayor frecuencia. Entonces, el punto 0, que es el más difícil, es la previsualización, que sería una mirada panorámica y general del tema. Luego viene el segundo punto, que es preguntar. En cuanto a preguntar, es bastante interesante que en cuanto a preguntar, es muy importante que el estudiante tenga una visión general de las dudas que puede realmente luego aclarar con el docente. En preguntar también incluye anotar las dudas que el docente haga a la clase. El método realmente coloca preguntar solamente en la segunda parte, pero yo también lo suelo utilizar luego de hacer una revisión del tema en general, porque me ayuda a tener una base más sólida en los conocimientos. El segundo punto es leer. En cuanto a leer, aquí lo que se hace es relacionar y verificar lo que nuestro material o nuestro texto base, la bibliografía, refiere del tema. Aquí justamente lo que hacemos es tomar esa información que lo consideramos como principal, hicimos las preguntas sobre esa información y finalmente afianzamos los conocimientos y complementamos aquello que de repente no nos quedó muy claro. Entonces leer, aquí pueden ver que es contrario a lo que la mayoría llegamos a pensar antes de analizar verdaderamente nuestro estudio, porque generalmente siempre pensamos que leer es lo primero que se hace y en realidad ya sería lo posterior a tener un esqueleto mental del tema. Luego, lo que viene por último es resumir. Esta es la parte donde el estudiante trabaja, por eso justamente hay la nena con la computadora ahora. En cuanto a resumir, aquí resalte tu propia metodología. Acá tomas notas, haces diagramas, hay gente que sabe hacer dibujos, diagramas de flujo, mapas conceptuales, mnemotecnias, que ya lo hablamos en otro post, o incluso algo nuevo que probablemente muchos no llegaron a escuchar, ¿verdad? Que son las grabaciones de voz, que luego puedes reproducir, escuchar tu voz. Tú puedes aquí usar tu originalidad, tu personalidad, y la forma de resumir no necesariamente tiene que ser un resumen transcripto del material bibliográfico. Tú puedes usar tus palabras, dibujos como recalqué, y aquí es donde el estudiante le pone su marca personal
funcional a su estudio, y este es el punto en donde todos tenemos que conocernos y evaluar realmente qué método de estudio nos es más útil. La evaluación. En cuanto a la evaluación, que ya vendría a ser la última parte, el estudiante, esas preguntas que se hizo o anotó que hizo el docente en la etapa del cuestionamiento, el estudiante las responde con todos los detalles posibles, porque se supone que aquí ya tienes una idea general de todo lo que estuviste leyendo y estuviste estudiando. Entonces aquí lo que se hace es, en lo posible, no agregar preguntas que puedas distraerte o que te cambie del tema general, pero yo considero que la parte de evaluación ayuda mucho también, no solo las preguntas que te hiciste al inicio cuando todavía no tenías suficiente concepto del tema, sino preguntas que te fueron surgiendo a medida que ibas leyendo el tema. Otra cosa interesante que muchas veces nos consideramos es que en cuanto a las preguntas, lo más importante es evaluarte con otros compañeros. Por ejemplo, entre compañeros hacer un debate sobre el tema, escuchar diferentes perspectivas, enseñarse uno a otro el tema, también facilita muchísimo el estudio, porque lo que hace es solidificarlo en la memoria y establecer puntos de unión para que luego, cuando tú tengas el examen en la mesa, tú puedas realmente recordar tanto lo que hiciste en tu primera lectura, en tu esqueleto, cuando te preguntaste, y luego lo que debatiste con un compañero o lo que enseñaste a un compañero. Entonces, en cuanto a la evaluación, también considero muy importante agregar un debate, porque cada compañero de repente tiene una manera diferente de aprender, tiene una manera diferente de ver, y lo que hace muy interesante el estudio. Para ir terminando este post, les dejo justamente aquí mi secreto. Esta aplicación es la que más uso para hacer los flyers, para hacer completar un poquito el feed de la página de Instagram o los history. Entonces esta página es genial. Si ustedes quieren hacer un poco más personalizadas sus presentaciones para la facultad o para el colegio, ¿verdad? De todas maneras, o para el trabajo, aquí tienen una variedad de cosas que pueden usar tanto para las redes sociales, como justamente en el screen salió la parte de las animaciones para las redes sociales. También es muy bueno para los pequeños emprendedores que tienen sus tiendas online. Aquí pueden hacer lo que deseen para promover sus productos. Entonces recomiendo, es totalmente gratuito, es muy fácil de usar. Otra aplicación que uso para mis resúmenes es esta Platicon, en donde puedes buscar imágenes en PNG y es muy sencilla de usar. Solamente pones en el buscador el tema relacionado, por ejemplo aquí yo puse studio, ¿verdad? Y bueno, y ahí me aparece un montón de cosas relacionadas al tema, y estas imágenes, las que no tienen la coronita, son gratuitas y es genial porque son muy lindas. Las usé durante la presentación también, son muy útiles y de verdad efectivizan mucho y hacen que el resumen o tu estudio sea mucho más ameno. Otra página que uso es Dafont, en donde puedes descargar fuentes diferentes a las que te da Word y PowerPoint, que también lo uso mucho, y eso le da como que tu personalidad, hace que sea más divertido leer. Entonces también recomiendo, todo esto es totalmente gratuito, que es lo más importante. Les agradezco mucho este espacio que compartimos juntos. Me siento muy feliz de poder dejarles un material que les sea útil y nos vemos hasta la próxima.